Cierra los ojos un momento. Imagina que estás parado en medio de una aldea de Galilea hace 2000 años. El sol está bajando y el aire huele a tierra caliente, a humo de estiércol seco, a algo que se cocina lentamente en algún patio cercano. Hay un aroma que no puedes identificar del todo, mezcla de cebolla, aceite caliente, comino tostado y algo más, algo terroso y antiguo que no existe en ninguna cocina moderna. Ahora abre los ojos y mira tu cocina, tu refrigerador, tu estufa de gas, tu microondas, tus especias importadas de 3 continentes, tu azúcar refinada, tu café, tu chocolate. Nada de eso existía, absolutamente nada. El azúcar de caña no llegaría al Medio Oriente sino hasta varios siglos después. El café no se descubriría hasta el siglo XV en Etiopía. El chocolate era un secreto guardado al otro lado del océano por civilizaciones que los pueblos bíblicos jamás supieron que existían. La mitad de lo que comes hoy simplemente no existía en el mundo donde se escribió la Biblia. Y sin embargo, esas personas no solo sobrevivieron, construyeron una de las culturas gastronómicas más ingeniosas, más llenas de significado y más teológicamente sofisticadas que haya conocido la humanidad. Tan ingeniosa que los arqueólogos siguen desenterrando sus secretos cada año. Tan profunda que cada alimento mencionado en las Escrituras carga capas de significado que hemos olvidado por completo. La pregunta que nadie se hace cuando abre la Biblia es esta: ¿a qué sabía ese mundo? ¿Qué textura tenía el pan que Jesús partió la noche antes de morir? ¿Qué aroma salía de las cocinas de Nazaret al amanecer? ¿Por qué la Biblia menciona alimentos específicos cientos de veces, con una insistencia que no puede ser accidental? La respuesta está enterrada bajo 2000 años de polvo, de ruinas, de interpretaciones incompletas. Y hoy vamos a desenterrarla. Vamos a empezar por donde todo empezaba cada mañana en cada hogar del mundo bíblico, por el sonido. Porque antes de que existiera el pan, antes de que hubiera comida en la mesa, había un sonido que llenaba las aldeas de Palestina cuando todavía estaba oscuro. Un sonido grave, rítmico, repetitivo, como el latido de un corazón de piedra. Era el sonido de la muela de moler girando. 2 piedras circulares, una sobre la otra, triturando granos de trigo o cebada en la penumbra del amanecer. Ese sonido era tan común, tan fundamental para la vida, en que el profeta Jeremías lo usa como símbolo de civilización misma. En el capítulo 25, versículo 10, cuando Dios anuncia el juicio sobre Judá, una de las señales de destrucción total es esta: haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las muelas y la luz de las lámparas. Cuando la muela dejaba de girar, la vida se había acabado. No había metáfora ahí. Era una descripción literal de lo que significaba el fin. La investigadora Cynthia Schaefer Elliott, especialista en alimentación doméstica del antiguo Israel, documentó que la molienda de granos era la primera tarea de cada día y consumía entre 1 y 2 horas solo para producir la harina necesaria para una familia promedio. Era trabajo exclusivo de mujeres, sin excepción, sin negociación, sin descanso. Y la harina que producían esas piedras no era la harina blanca y fina que conocemos. Era gruesa, irregular, llena de fragmentos de la cáscara del grano que le daban al pan un color oscuro y una textura densa. Los arqueólogos que han estudiado esqueletos femeninos de este periodo en el Levante encontraron un patrón que cuenta la historia sin necesidad de palabras. Artritis severa en las rodillas, desgaste pronunciado en las articulaciones de hombros y codos, deformaciones en los dedos de las manos. Son las marcas de la muela, del horno, de la repetición implacable de una tarea que comenzaba antes del amanecer y se repetía al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, sin parar jamás. Cuando Proverbios capítulo 31 describe a la mujer virtuosa diciendo que se levanta cuando aún es de noche y da comida a su familia, no está pintando un ideal romántico. Está describiendo una obligación brutal que definía la existencia de cada mujer en el mundo bíblico. Y el instrumento central de esa obligación, la muela de mano,
era tan esencial para la supervivencia que la ley de Moisés lo protegía específicamente. Deuteronomio capítulo 24, versículo 6, ordena: no se tomará en prenda la piedra de moler, ni la de arriba ni la de abajo, porque sería tomar en prenda la vida misma. Podías empeñar tu ropa, podías empeñar tus herramientas, podías empeñar hasta tus animales, pero no la muela, porque sin muela no había harina, sin harina no había pan, y sin pan una familia moría. La legislación mosaica reconocía esto con una claridad que eriza la piel. Quitarle la muela a alguien era una sentencia de muerte disfrazada de transacción económica, y esa ley, sin decirlo explícitamente, protegía el trabajo invisible de las mujeres que alimentaban a todo un pueblo. Ahora, la harina que salía de esas piedras se mezclaba con agua, un poco de sal y a veces aceite de oliva para formar una masa que se trabajaba con las manos sobre una piedra plana. No existían rodillos, ni moldes, ni charolas para hornear. Las manos hacían todo el trabajo. Y el horno donde esa masa se convertía en pan no se parecía en nada a lo que tú imaginas. Se llamaba tabún. Era una estructura de arcilla con forma de cono invertido, de unos 60 centímetros de altura, calentado por dentro con estiércol seco de animal mezclado con paja. La madera era un lujo en gran parte de la región. Se usaba para construcción, para herramientas, para cercas. Desperdiciarla como combustible diario era algo que pocas familias podían permitirse. Por eso, el combustible principal era el estiércol de vaca o de burro, secado al sol y almacenado en montones en los patios. El profeta Ezequiel hace referencia directa a esto en el capítulo 4, versículo 15, cuando Dios le permite usar estiércol de vaca en lugar de estiércol humano para cocer su pan. La referencia nos resulta extraña. Para el público original era perfectamente comprensible. La masa se pegaba en la pared interna del tabún caliente y en pocos minutos el pan estaba listo. Plano, crujiente por fuera, ligeramente suave por dentro, con un sabor ahumado que viene del combustible y de la arcilla caliente. Ese mismo tipo de horno se sigue usando hoy en aldeas del Medio Oriente, y su descendiente directo es el tandoor de la cocina india, en que funciona con el mismo principio de calor radiante dentro de una cámara de arcilla. Pero aquí viene algo que la mayoría de la gente no sabe. No todo el pan era igual. Existían dos tipos de pan que dividían a la sociedad de arriba a abajo, que marcaban la diferencia entre pobreza y privilegio con cada bocado. El pan de trigo y el pan de cebada. El trigo producía una harina más clara, un pan más ligero, con un sabor suave y agradable. Era el pan de los que tenían recursos. La cebada, en cambio, era el grano de los que no tenían nada, más barata, más resistente a las sequías, pero producía un pan oscuro, denso, con un sabor amargo que nadie elegía si podía pagar algo mejor. Los estudiosos estiman que el pan, ya fuera de trigo o de cebada, representaba entre el 50 y el 75% de toda la dieta de una persona promedio en la Palestina del primer siglo. Es un dato que cambia completamente la forma en que leemos ciertos pasajes bíblicos. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, «Yo soy el pan de vida», no estaba eligiendo una metáfora bonita entre muchas opciones disponibles. Estaba comparándose deliberadamente con lo más esencial, lo más irreemplazable, lo más cotidiano de la existencia humana. Era como si dijera, «Yo soy aquello sin lo cual no pasan un solo día. Yo soy esa necesidad que sienten antes del amanecer. Yo soy ese sustento que sus madres muelen con sus propias manos cada madrugada para que ustedes sigan vivos». Y cuando eligió panes de cebada para alimentar a 5,000 personas en Juan capítulo 6, el detalle no fue accidental. Era comida de pobres, alimentando a una multitud. El grano más humilde del mercado, convertido en el vehículo del milagro más público de su ministerio. Si este nivel de detalle sobre la Biblia te está revelando cosas que nunca habías escuchado, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada día compartimos revelaciones que cambian la forma en que entiendes las Escrituras.
Lo que viene a continuación es todavía más impactante. Junto al pan, el segundo pilar de la alimentación bíblica era una sustancia que hoy usamos casi sin pensar, pero que en el mundo antiguo era tan valiosa que funcionaba como moneda, como medicina, como combustible para las lámparas, como cosmético para la piel y como elemento central en los rituales más sagrados del templo. El aceite de oliva. Si el pan era el cuerpo de cada comida, dentro el aceite era su sangre. Estaba presente en absolutamente todo. Mojabas el pan en aceite, cocinabas con aceite, te untabas aceite en la piel agrietada por el sol del desierto, encendías tus lámparas de noche con aceite, consagrabas reyes y sacerdotes vertiendo aceite sobre sus cabezas. Los olivos cubrían las colinas de Judea y Galilea con una densidad que los viajeros antiguos describían como un manto verde plateado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estos árboles nudosos y retorcidos vivían siglos, literalmente siglos. Algunos olivos que todavía existen hoy en Jerusalén y sus alrededores tienen entre 800 y más de 1000 años. Son organismos vivos que ya estaban ahí cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa. Es posible, aunque no demostrable, que algunos de estos árboles sean descendientes directos de aquellos que existían en tiempos bíblicos. La producción de aceite era una industria sofisticada que los arqueólogos han documentado con detalle extraordinario. Durante 14 temporadas de excavación entre 1981 y 1996, los profesores Seymour Gittin, del Instituto Albright, y Trude Dotan, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, excavaron Tel Mikne, la antigua ciudad filistea de Ecrón, a solo 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Lo que encontraron dejó a la comunidad académica sin palabras. Descubrieron 115 prensas de aceite de oliva de escala industrial, organizadas en un cinturón que se extendía a lo largo de toda la ciudad baja, junto a la muralla interior. Era la instalación de producción de aceite más grande y más completa jamás descubierta en todo el antiguo Medio Oriente. Con una capacidad productiva estimada entre 500 y 1000 toneladas anuales, Ecrón era en el siglo VII antes de nuestra era el mayor centro de producción de aceite de oliva de toda la región. Una verdadera potencia industrial que exportaba su producto a Egipto, Mesopotamia y más allá. Y el proceso de producción era fascinante. Primero, las aceitunas se aplastaban en una gran piedra de trituración circular, movida por fuerza animal o humana. La pasta resultante se colocaba en cestas de fibra vegetal apiladas unas sobre otras, y una enorme viga de madera presionaba todo desde arriba. El aceite escurría lentamente hacia tanques de piedra tallados en el suelo. La primera prensada, hecha sin presión excesiva, producía el aceite más puro, más claro, más fino. Se reservaba para el templo, para los rituales sagrados, para las mesas de la élite. Las prensadas siguientes producían aceite cada vez más turbio y ácido, destinado a la cocina diaria, a las lámparas y a quienes no podían pagar por la calidad superior. Investigaciones más recientes del profesor Aren Meir en Tel Safi, la antigua Gat de los filisteos, y en Tel Bet Shemesh, han demostrado que la producción a gran escala de aceite no comenzó en el siglo VIII como se creía. Los hallazgos prueban que ya durante la Edad del Hierro temprana, siglos antes, el aceite de oliva era un producto central de la economía regional. El olivo no era simplemente un árbol frutal, era la columna vertebral económica de toda una civilización. Quien controlaba los olivares controlaba la riqueza y el poder. Y el nombre del lugar donde Jesús oró la noche antes de su muerte lo dice todo: Getsemaní. En hebreo, Gat Shmanim, que significa literalmente prensa de aceite. El jardín donde Jesús sudó gotas como de sangre era un lugar donde se aplastaban aceitunas hasta que soltaban su esencia. La conexión entre lo que sucedía físicamente en ese lugar durante la cosecha y lo que sucedió espiritualmente esa noche es imposible de ignorar para cualquiera que entienda la cultura agrícola del primer siglo. Jesús fue prensado en el mismo tipo de lugar donde se prensaban las aceitunas. Ahora llegamos al tercer pilar de la mesa bíblica,
y quizás el más controversial para ciertos lectores modernos: el vino. Y hay que decirlo con claridad desde el principio: el vino mencionado en la Biblia era vino fermentado, con contenido alcohólico. No era jugo de uva. El proceso de fermentación era químicamente inevitable en un clima donde las temperaturas del verano superaban regularmente los 35 grados centígrados. Sin ningún tipo de refrigeración, el jugo de uva fresco comenzaba a fermentar en cuestión de horas después de ser exprimido por acción de las levaduras naturales presentes en la cáscara de la fruta. Proverbios capítulo 20, versículo 1, no deja lugar a dudas. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que se deje engañar por ella no es sabio. Esa advertencia existe precisamente porque el vino bíblico tenía el poder real de emborrachar. La historia de Noé, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, es uno de los primeros relatos donde el vino lleva a la embriaguez y a consecuencias devastadoras. La Biblia no idealiza el vino. Lo presenta con una honestidad brutal que reconoce tanto sus beneficios como sus peligros. Pero lo que sorprende a la mayoría de la gente es cómo se consumía el vino en la vida diaria. La bebida cotidiana en todo el mundo mediterráneo romano era vino mezclado con agua. Los escritores antiguos como Platón consideraban que beber vino sin diluir era un acto de barbarismo. Diversas fuentes mencionan proporciones que variaban desde una parte de vino por 3 de agua hasta diluciones mucho más extremas de 1/8 o incluso 1/20. La razón no era solo moderación. El agua disponible en la mayoría de las fuentes, pozos y cisternas estaba frecuentemente contaminada. No existían sistemas de filtración ni tratamiento de ningún tipo. El contenido alcohólico del vino, por bajo que fuera después de la dilución, funcionaba como un agente antibacteriano básico que hacía el agua más segura para beber. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 diciendo: «Ya no bebas solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades», no está recomendando una copa de vino para relajarse. Está dando un consejo de salud pública perfectamente racional para su época. Las uvas se cosechaban entre agosto y septiembre y se llevaban a lagares tallados directamente en la roca, generalmente en la cima de colinas cercanas a los viñedos. Eran tanques poco profundos donde las uvas se pisaban con los pies descalzos. Los pies humanos resultan ser herramientas ideales para exprimir uvas porque aplican suficiente presión para reventar la fruta sin triturar las semillas, en lo cual añadiría un sabor amargo indeseable al mosto. El jugo escurría por canales tallados en la piedra hacia un tanque inferior donde comenzaba la fermentación natural. Los arqueólogos han descubierto cientos de estos lagares en toda la región de Israel y Palestina. Las excavaciones en Ascalón y Gabaón revelaron evidencia de producción vinícola a escala industrial durante los siglos VIII y VII antes de nuestra era. Y en el año 2021, un descubrimiento en la ciudad de Yavne, en Israel central, asombró al mundo académico. Una fábrica de vino del período bizantino con 7 lagares gigantes y una capacidad estimada de producción de 2 millones de litros anuales. Hasta la fecha, es la instalación de producción vinícola más grande conocida de toda la antigüedad. El vino se almacenaba en odres de piel de cabra para el consumo inmediato o en ánforas de cerámica selladas con cera de abeja para el almacenamiento prolongado y el transporte marítimo. Las ánforas tenían cuellos estrechos para minimizar la exposición al oxígeno y un pequeño orificio que permitía la liberación de los gases de la fermentación sin arruinar el contenido. Su diseño puntiagudo en la base permitía apilarlas enterradas en arena dentro de los barcos, asegurándolas durante las travesías mediterráneas. Y aquí viene algo fascinante que los análisis químicos modernos han revelado. El vino antiguo no se parecía en nada al vino que conocemos hoy. Frecuentemente se le añadían resinas de pino como conservante natural, lo que le daba un sabor resinoso intenso. También se endulzaba con miel, se especiaba con pimienta, mirra, canela o alcaparras.
La literatura talmúdica menciona variedades específicas: vino infusionado con bálsamo, vino mezclado con miel y pimienta, vino aromatizado con ajenjo. El paladar del primer siglo era radicalmente diferente al nuestro. Si pudieras probar el vino que Jesús bebió en la última cena, probablemente te resultaría casi irreconocible. Pan, aceite y vino. Esos eran los tres cimientos. La trinidad alimentaria sobre la que se sostenía toda la dieta bíblica. Pero si la comida se hubiera limitado a eso, habría sido terriblemente monótona. Y la verdad es que la mesa del primer siglo era más variada y más sofisticada de lo que la mayoría de la gente imagina. Solo que para entender qué más había en esa mesa, primero necesitas entender el sistema que regulaba cada bocado que un judío del primer siglo se llevaba a la boca. Las leyes de pureza alimentaria, el sistema conocido como kashrut, registrado con precisión quirúrgica en Levítico, capítulo 11, y Deuteronomio, capítulo 14. Animales terrestres, solo los que tienen pezuña hendida y rumian. Vaca, oveja, cabra, permitidos. Cerdo, tiene pezuña hendida pero no rumia, prohibido. Camello, rumia pero no tiene pezuña hendida, prohibido. Conejo, misma situación, prohibido. Peces, solo los que tienen aletas y escamas. La tilapia del mar de Galilea, permitida. Bagre, anguila, camarón, pulpo, cualquier marisco, prohibido sin excepción. Y la arqueología ha confirmado estas restricciones de una manera extraordinaria. La investigadora Lidar Sapir-Gen publicó un estudio decisivo donde demostró que los restos óseos encontrados en sitios israelitas de la Edad del Hierro muestran una ausencia casi total de huesos de cerdo. La única excepción consistente eran los sitios ocupados por los filisteos, quienes sí consumían cerdo abundantemente. Este patrón es tan marcado que durante décadas los arqueólogos lo utilizaron como indicador para distinguir asentamientos israelitas de filisteos. Si encontrabas huesos de cerdo en las excavaciones, probablemente estabas en territorio filisteo. Si no los encontrabas, probablemente era un sitio israelita. Pero lo más interesante no es la lista de prohibiciones en sí misma. Es el efecto que tenía en la vida cotidiana. Un judío del primer siglo no podía simplemente comer lo que se le antojara. Cada alimento que entraba por su boca pasaba primero por un filtro teológico. Comer era un acto de obediencia. Cada comida era una declaración de identidad. Cada bocado decía: yo pertenezco a este pueblo. Yo obedezco a este Dios, yo me separo del mundo que me rodea. La palabra santo en hebreo, kadosh, significa literalmente separado. Las leyes alimentarias convertían cada comida en un ejercicio de santidad cotidiana. Ahora que entiendes las reglas, vamos a lo que realmente había en el plato cuando la familia se sentaba a cenar al caer la tarde. Y la verdad es que la variedad era impresionante para un mundo sin supermercados, sin importaciones globales, sin refrigeración. La base proteica de los pobres eran las legumbres, lentejas, garbanzos, habas, chícharos. De esos eran los alimentos que mantenían viva a la mayor parte de la población que no podía pagar por carne. Las lentejas aparecen en la Biblia desde los primeros capítulos de Génesis. El famoso guiso por el cual Esaú vendió su primogenitura era un estofado de lentejas. Según los estudiosos, una preparación espesa, rojiza, sazonada con comino y cilantro, cocinada lentamente hasta convertirse casi en puré. Los garbanzos eran otro pilar transformado en pastas que son las ancestrales directas del hummus moderno. Las habas tienen una historia aún más antigua. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron semillas de habas en depósitos neolíticos del norte de Galilea con una antigüedad de casi 10.000 años, cuidadosamente cultivadas y almacenadas, lo que demuestra que fueron uno de los primeros cultivos seleccionados por las comunidades agrícolas más tempranas de la región. Los vegetales frescos incluían pepinos, cebollas, ajos, puerros y varios tipos de calabazas. El libro de Números, capítulo 11, preserva un momento revelador. Los israelitas en el desierto del Sinaí llorando de nostalgia por los alimentos que comían en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros
las cebollas y los ajos. Esa lista no es literatura decorativa, es una fotografía exacta de la dieta real del Medio Oriente antiguo. Un menú tan preciso que cualquier arqueólogo especializado en alimentación antigua lo reconoce inmediatamente como históricamente fidedigno. Las hierbas frescas eran el secreto que transformaba comidas simples en experiencias aromáticas. Comino, cilantro, menta, eneldo, hisopo, mostaza silvestre y tomillo crecían abundantemente en las laderas pedregosas de toda la región. Jesús menciona 3 de estas hierbas específicamente en Mateo capítulo 23, cuando reprocha a los fariseos. Dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. El detalle no es casual. Diezmar las hierbas del jardín era un acto de meticulosidad religiosa extrema, y Jesús lo usa para exponer la hipocresía de quienes cuidan lo insignificante mientras ignoran lo que realmente importa. Ahora viene la pregunta que todos hacen: ¿y la carne? La respuesta requiere derrumbar uno de los mitos más comunes sobre la vida en tiempos bíblicos. La historiadora Susan Weingarten y múltiples investigadores coinciden en un punto fundamental: la dieta del israelita promedio era abrumadoramente vegetariana. No por elección ideológica ni por convicción moral, sino porque la carne era extraordinariamente cara y matar un animal para comerlo significaba destruir una fuente continua de recursos renovables. Una oveja viva producía leche, lana y más ovejas. Matarla para una sola comida era eliminar años de ingresos futuros. Esa es una decisión económica que ninguna familia pobre tomaba a la ligera. La carne se reservaba para ocasiones verdaderamente especiales: fiestas religiosas, bodas, la visita de un huésped importante. La provisión diaria de carne que describe la Biblia para la corte del rey Salomón, en Primer Libro de Reyes, capítulo 4, 30 bueyes cebados, 100 ovejas y diversos animales de caza y aves, era un lujo tan descomunal que el texto lo incluye precisamente para demostrar la magnificencia sin precedentes de aquel reinado. Pero el pescado era una historia diferente. Al menos para quienes vivían cerca del mar de Galilea, el pescado era accesible, abundante y económico. No es casualidad que Jesús eligió pescadores como sus primeros discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan vivían del lago y por el lago. La especie más común era la tilapia, conocida hasta el día de hoy en la región como el pez de San Pedro. Se asaba sobre brasas directamente a la orilla del agua, sazonada únicamente con sal y hierbas. Simple, directo, elemental. La ciudad de Magdala, de donde provenía María Magdalena, era famosa en todo el mundo antiguo por su industria de pescado salado y seco. Su nombre griego, Tarikea, significa literalmente el lugar donde se sala el pescado. La mujer más célebre del Nuevo Testamento, después de María, la madre de Jesús, venía de una ciudad cuya identidad económica giraba alrededor de la conservación del pescado en sal. Excavaciones arqueológicas recientes en Magdala han revelado los restos de esta industria pesquera, confirmando lo que los textos antiguos describían, y las frutas constituían la principal fuente de dulzura en un mundo sin azúcar refinada. Los dátiles eran quizás los más importantes, y aquí hay una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es rigurosamente científica. En el año 2005, la doctora Sarah Salon, del Hospital Hadassah en Jerusalén, y la doctora Elaine Soloway, del Instituto Araba, lograron lo que la comunidad científica consideraba botánicamente imposible. Germinaron una semilla de palmera datilera de 2000 años de antigüedad. La semilla fue descubierta durante las excavaciones de Masada dirigidas por el profesor Yigael Yadin en los años 60. Masada, la fortaleza construida por Herodes el Grande en un peñasco junto al Mar Muerto, fue el último bastión de la resistencia judía contra Roma. Cuando los romanos finalmente rompieron las murallas en el año 73, encontraron que los 960 defensores se habían quitado la vida antes que rendirse. Las semillas de dátil fueron encontradas cerca de los almacenes de alimentos del Palacio Norte,
preservadas durante 20 siglos por el clima extremadamente seco del desierto de Judea. Después de hidratar las semillas lentamente en una solución de fertilizantes y hormonas de crecimiento, una de ellas germinó después de 8 semanas. La bautizaron Matusalén, en honor al personaje bíblico que vivió 969 años. Fue registrada en el libro Guinness como la semilla cultivada más antigua del mundo en germinar exitosamente. Pero la historia continuó. Los investigadores lograron germinar 6 semillas antiguas más, provenientes de Masada, Qumrán y el Wadi Makuk. Les dieron nombres bíblicos: Adán, Jonás, Uriel, Boaz, Judith y Ana. Y en el año 2020, la palmera hembra Ana, polinizada con el polen de Matusalén, produjo su primera cosecha de 111 dátiles. Al año siguiente, casi 700. Entre la variedad de dátil judeano, que había desaparecido por completo hacía más de 800 años, literalmente resucitó de entre los muertos. Los investigadores describieron el sabor como semiseco, de color rubio dorado, con un retrogusto a miel y caramelo, similar al dátil medjool, pero menos dulce y con una textura más fibrosa. Estamos probando hoy el mismo fruto que los defensores de Masada comieron antes de tomar la decisión más desgarradora de sus vidas. Los higos eran otra fruta fundamental, tanto frescos en verano como secos durante el invierno. Eran tan importantes para la economía y la supervivencia que cuando Jesús maldice una higuera sin fruto en Marcos capítulo 11, el acto simbólico es devastador en su contexto cultural. Una higuera estéril no era simplemente un árbol improductivo. Representaba el fracaso de una promesa, la traición de una expectativa legítima. Las granadas, con sus cientos de semillas rojas, eran símbolo de fertilidad y abundancia. Las vestiduras del sumo sacerdote tenían granadas bordadas en el borde inferior. Uvas frescas y pasas, nueces, almendras y pistaches completaban la variedad frutal. Génesis menciona específicamente los pistaches y las almendras entre los mejores productos de la tierra de Canaán, enviados como regalo al gobernador de Egipto. Y aquí viene un detalle que conecta la dulzura del mundo bíblico con un debate que ha desconcertado a los académicos durante siglos. Cuando la Biblia describe la tierra prometida como tierra que mana leche y miel, en Éxodo capítulo 3, ¿de qué miel está hablando? Muchos investigadores creen que la mayor parte de las referencias bíblicas a miel no se refieren a miel de abejas, sino a un jarabe espeso y oscuro producido al hervir dátiles maduros en agua y reducir el líquido hasta obtener un concentrado intensamente dulce. Este xarope de dátiles, llamado silan en hebreo moderno, sigue siendo un producto básico en la cocina de Medio Oriente hasta el día de hoy. Es probable que la tierra que mana leche y miel fuera en realidad una tierra que producía abundantes rebaños y densos palmerales de dátiles. Ahora necesitamos hablar de un ingrediente que parece insignificante, pero que en la antigüedad era tan estratégico que la historia de civilizaciones enteras giró alrededor de su control: la sal. Sin sal no existía conservación de alimentos. Sin conservación no existía comercio a larga distancia. Sin comercio a larga distancia no existían las redes económicas que sostenían a los imperios. La sal era, literalmente, el cimiento invisible de la civilización antigua. La palabra latina salarium, de donde viene nuestra palabra salario, está directamente vinculada a sal. El historiador romano Plinio el Viejo escribió en su Historia Natural que la vida civilizada era imposible sin sal y que su nombre se aplicaba metafóricamente hasta a los placeres más intensos de la mente. Aunque los historiadores modernos debaten si los soldados romanos fueron literalmente pagados con sal o si recibían una asignación monetaria para su compra, lo que es indiscutible es la importancia estratégica que la sal tenía en todo el mundo antiguo. La Vía Salaria, una de las carreteras más antiguas de Roma, existía antes que el imperio mismo. Conectaba las salinas de la costa adriática con el interior, y su nombre revela su propósito. Era el camino de la sal. En el Medio Oriente, la región del Mar Muerto era una fuente inagotable de este mineral.
Las concentraciones de sal eran tan extremas que ningún organismo podía sobrevivir en esas aguas. Bloques de sal se extraían de las orillas y se transportaban en caravanas hacia toda Judea y más allá. En el contexto bíblico, la sal tenía una dimensión sagrada que iba mucho más allá de su uso culinario. Levítico capítulo 2, versículo 13, ordena: «Con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. No dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios sobre tu ofrenda. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». La instrucción no podía ser más enfática. Ningún sacrificio era aceptable sin sal. Y se le llamaba la sal del pacto, porque así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, se entendía que la alianza de Dios con su pueblo era preservada de la destrucción por el tiempo. Y cuando Jesús declara en Mateo capítulo 5, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?», está haciendo una afirmación que cobra una dimensión completamente nueva cuando entiendes la química real de la sal del Mar Muerto. Porque esa sal no era cloruro de sodio puro como la sal de mesa moderna, era una mezcla impura de diversos minerales. Con el tiempo y la exposición a la humedad, el componente de cloruro de sodio podía literalmente disolverse y lavarse, dejando un residuo mineral blanco que mantenía la apariencia de sal, pero había perdido todo su sabor y toda su capacidad de preservar. Era sal que había dejado de ser sal, y su destino era exactamente el que Jesús describió. Se arrojaba a los caminos como cascallo y era pisoteada por los transeúntes. Tú que has llegado hasta este punto del video, tú que has descubierto que cada detalle de la Biblia esconde capas de significado que nunca te enseñaron, no dejes que este conocimiento se detenga aquí. Hay muchas personas que necesitan escuchar lo que estás escuchando. Comparte este video con alguien que ame las Escrituras. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría transformar por completo tu comprensión de la fe. Ahora vamos a entrar en un territorio que la mayoría de los sermones nunca tocan y que la mayoría de las películas sobre la Biblia representan completamente mal. La forma en que las personas comían, porque en el mundo bíblico no solo importaba qué comías, importaba cómo te sentabas, dónde te colocaban en la mesa, con quién compartías el plato y qué significaba cada uno de esos gestos. La forma de comer era un lenguaje tan elocuente como las palabras. Olvida por completo la imagen de la última cena que tienes en la mente. La pintura de Leonardo da Vinci, por magnífica que sea como obra de arte, es históricamente incorrecta en casi todos sus detalles. Muestra 13 hombres sentados en sillas detrás de una mesa larga y alta, como si estuvieran en un banquete europeo del Renacimiento. La realidad del primer siglo era radicalmente diferente. Los judíos de Galilea y Judea habían adoptado hacía tiempo la costumbre grecorromana de comer reclinados, no sentados, reclinados. Y el cuerpo se apoyaba de costado sobre cojines o esteras colocadas en el suelo, descansando sobre el codo izquierdo, con la mano derecha libre para alcanzar la comida. La mesa, si la había, era baja, casi al ras del piso. Los comensales se disponían alrededor de ella en forma de U, un arreglo llamado triclinio, palabra que proviene del griego y significa literalmente 3 lechos. Cada lecho o banca acomodaba a 3 personas reclinadas, para un total de 9 comensales alrededor de una mesa. Y tu posición en ese arreglo declaraba tu estatus social con una precisión que no requería palabras. El lugar más honorable era a la derecha del anfitrión. El segundo lugar más importante estaba a su izquierda, y desde ahí cada posición descendía en jerarquía social. Las peleas por los mejores lugares eran frecuentes y socialmente significativas. Cuando Jesús dice en Lucas capítulo 14, cuando seas convidado a una boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado, está hablando de una situación real que ocurría constantemente en su sociedad. Y es en este contexto que la escena del Evangelio de Juan durante la última cena adquiere una dimensión de intimidad que se pierde por completo en las representaciones artísticas occidentales. El texto dice que el discípulo a quien Jesús amaba estaba reclinado junto al pecho de Jesús.
Si ambos estaban reclinados en la posición romana, esto significa que Juan estaba literalmente apoyado con su espalda contra el pecho de Jesús. Era una posición de cercanía física extrema, reservada para el amigo más íntimo, el confidente más cercano. No era una mesa formal con sillas y distancias respetables. Era algo mucho más personal, mucho más vulnerable de lo que cualquier pintura renacentista ha logrado capturar. Y la comida no se servía en platos individuales. Este es otro error que proyectamos desde nuestro mundo hacia el mundo antiguo. No existían platos separados para cada comensal. La comida se colocaba en grandes fuentes comunes en el centro de la mesa o del círculo de personas reclinadas. Todos comían de la misma fuente, con las manos. Pedazos de pan plano servían como cuchara y se sumergían en el guiso, en el aceite, en las pastas de legumbres. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 26, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar», está describiendo la escena literalmente. Judas estaba sumergiendo su pan en la misma fuente que Jesús. Y ese acto de comer juntos del mismo plato con las manos no era un simple gesto social, era un pacto, era confianza corporal, era comunión en el sentido más físico y más visceral de la palabra. Traicionar a alguien con quien habías partido el pan y compartido la fuente era considerado el nivel más bajo de traición en toda la cultura del Medio Oriente. Y sigue siéndolo hasta hoy en muchas comunidades árabes y judías tradicionales. Por eso, la traición de Judas carga un peso que va mucho más allá de las 30 monedas de plata. No solo entregó a Jesús, rompió el pacto sagrado de la mesa. Y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando elegía con quién sentarse a comer. Porque en el mundo del primer siglo, compartir la mesa con alguien era un acto de validación social. Comer con alguien significaba que lo considerabas tu igual, o al menos socialmente aceptable. Los fariseos mantenían reglas estrictísimas sobre con quién se podía compartir una comida. Comer con un cobrador de impuestos, con una prostituta, con un gentil, era contaminarse, era destruir tu reputación religiosa, era declararte impuro por asociación, y Jesús comió con todos ellos. Lucas capítulo 15 registra la queja de sus enemigos. Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. La acusación no era que Jesús les hablara, era que comía con ellos. La mesa era la línea que no se cruzaba, y Jesús la cruzó tantas veces y con tanta deliberación que sus críticos lo definieron por eso. En Mateo capítulo 11 lo llaman comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Todo el insulto gira alrededor de la mesa. ¿Con quién come? ¿Tú qué come? ¿Cómo come? Y cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo en Lucas capítulo 19, el jefe de los cobradores de impuestos, el hombre más despreciado de Jericó, no pronunció un discurso sobre el perdón. No citó las Escrituras, simplemente dijo, «Hoy me conviene quedarme en tu casa», y fue a comer con él. Y ese acto, sentarse a la mesa, reclinar el cuerpo, partir el pan, meter la mano en la misma fuente, fue suficiente. Zaqueo entendió el mensaje sin necesidad de palabras. Antes de que anunciara públicamente que devolvería 4 veces lo que había robado, Jesús ya había declarado salvación sobre su casa. La mesa abierta precedió al arrepentimiento público. La aceptación llegó antes que la reforma moral. Esto es tan radical que desafía la lógica de prácticamente toda cultura religiosa que ha existido desde entonces. En la mayoría de los sistemas religiosos del mundo dicen, primero cambia, después serás aceptado. Jesús dijo con sus acciones, primero eres aceptado, y esa aceptación te transformará. Ahora hablemos de los banquetes, porque si la comida cotidiana era un acto de supervivencia sazonado con fe, el banquete era una explosión de abundancia, de significado social, de teología expresada en forma de festín. Y la Biblia está llena de ellos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El primero que aparece en las Escrituras es el de Abraham en Génesis capítulo 18. Cuando 3 visitantes misteriosos aparecen en su tienda, la reacción de Abraham es inmediata y desproporcionada.
corre hacia Sara y le ordena preparar 3 medidas de la mejor harina para hacer panes. 3 medidas equivalen a más de 20 kilogramos de masa, para 3 personas. De luego corre al rebaño y selecciona un becerro tierno para asarlo. Agrega mantequilla y leche. La cantidad de comida era absurda para 3 invitados, pero no era exceso, era hospitalidad. En el mundo antiguo, la generosidad en la mesa era la medida del honor de un hombre. Ser tacaño con la comida era ser tacaño con tu propia dignidad. Y cuando el visitante era inesperado, la respuesta correcta era ofrecer lo mejor que tuvieras sin vacilar, sin calcular, sin preguntar quién era o si lo merecía. La hospitalidad radical no preguntaba, solo daba. Y esa cultura de generosidad extrema en la mesa tenía un protocolo riguroso. Cuando llegabas a un banquete, un siervo te lavaba los pies empolvados del camino. Otro traía aceite perfumado para ungir tu cabeza y tu rostro. Después eras conducido a tu lugar en el triclinio. Y entonces la comida comenzaba a llegar. No toda de golpe. Un banquete formal seguía una secuencia. Primero las entradas, aceitunas sazonadas, pastas de legumbres, vegetales encurtidos, pan fresco con aceite aromatizado. Después los pescados. Después, las carnes. Y entre cada plato, vino. Siempre vino. La figura del maestro de ceremonias, llamado en griego architriclinos, era responsable de decidir la proporción de agua y vino en cada ronda. Al principio de la noche, la mezcla era más fuerte. Conforme los invitados se ponían más alegres y menos exigentes, se cambiaba por un vino más diluido, de menor calidad. Era una estrategia práctica. Nadie notaba la diferencia después de varias copas. Y es exactamente aquí donde el milagro de las bodas de Caná en Juan, capítulo 2, se vuelve extraordinario. Cuando el vino se acaba, de lo cual era una catástrofe social que avergonzaría a la familia del novio por generaciones, Jesús transforma agua en vino. Pero no en cualquier vino. El maestro de ceremonias prueba y dice al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús no solo resolvió el problema, invirtió completamente la lógica del banquete. Ofreció lo mejor en el momento preciso en que todos esperaban lo peor. Y Juan no está simplemente narrando un prodigio logístico, está haciendo una declaración teológica sobre la naturaleza de Dios. Un Dios que guarda lo mejor para el final. Un Dios que no sigue la lógica descendente del mundo. Pero los banquetes no siempre fueron celebración, a veces fueron escenarios de horror. El banquete de Herodes Antipas, en Marcos capítulo 6, es uno de los episodios más sombríos de toda la Biblia. El tetrarca de Galilea, el mismo gobernante que controlaba la región durante el ministerio de Jesús, celebra su cumpleaños con un gran banquete. Los invitados son generales, oficiales, los hombres más poderosos de la provincia. La comida es la mejor que el dinero de un gobernante romano puede comprar. Y en medio de la fiesta, la hija de Herodías baila. Y agrada tanto a Herodes que promete darle lo que pida, hasta la mitad de su reino. El pedido, instruido por su madre, la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja. El texto griego usa la misma palabra, pinax, que designaba los platos de servir comida en el banquete, la cabeza de un profeta presentada en el mismo tipo de utensilio donde llegaban los platillos de carne. La obscenidad de esa imagen es deliberada. Marcos quiere que sientas repulsión, quiere que el banquete más lujoso de Galilea se convierta en el más repugnante. La mesa que debería ser lugar de comunión se transforma en escenario de ejecución. La comida y la muerte servidas en el mismo plato. Y eso nos lleva directamente a la comida más famosa, más representada y más profundamente significativa de toda la historia de la civilización occidental. Una comida que también es probablemente la más mal comprendida, la Última Cena. Pero para entender lo que realmente sucedió en aquella sala de Jerusalén, primero necesitas entender qué era el Seder de Pesaj, la cena ritual de la Pascua judía. Porque la Última Cena no fue una cena cualquiera, fue un Seder, y el Seder era y sigue siendo la comida más ritualizada, más coreografiada y más cargada de significado de toda la tradición judía.
Cada alimento en la mesa del Seder tenía un propósito teológico preciso. Cada gesto seguía un orden establecido por siglos de tradición. Cada sabor contaba una parte de la historia del Éxodo: la liberación de la esclavitud en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el paso de la servidumbre a la libertad. En la mesa había elementos obligatorios que formaban un mapa comestible de la redención. El cordero pascual, asado al fuego con sus huesos intactos, nunca hervido, conforme la instrucción de Éxodo capítulo 12. Las hierbas amargas, llamadas maror en hebreo, generalmente rábano picante o endivia amarga, que representaban la amargura de la esclavitud. Una pasta llamada jaroset, hecha de dátiles, nueces, manzanas y vino, que representaba la argamasa que los esclavos hebreos usaban para fabricar ladrillos en Egipto. Su sabor era agridulce, la amargura de la esclavitud suavizada por la dulzura de la redención. Una obra maestra culinaria de teología comestible. El pan ácimo, la matzá, era fino, plano, sin levadura, cocido a toda prisa, exactamente como el pan que los israelitas prepararon la noche de la fuga, cuando no hubo tiempo de esperar que la masa leudara. 4 copas de vino se servían a lo largo de la cena, cada una correspondiente a una de las 4 promesas divinas registradas en Éxodo capítulo 6. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré como mi pueblo. Y había un momento en el Seder en que el padre de familia tomaba la matzá, la partía en 2 y escondía una mitad llamada aficomán, para que los niños la buscaran al final de la cena. Es exactamente este gesto, este pan partido, escondido y después revelado, el que Jesús tomó cuando dijo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido». No inventó un ritual nuevo. Tomó un gesto que cada judío en esa sala había repetido decenas de veces a lo largo de su vida y lo llenó de un significado que ninguno de ellos esperaba. El pan que se partía para recordar la liberación de Egipto, ahora se partía para anunciar una liberación mayor. El cuerpo que sería quebrado en la cruz al día siguiente, y la copa que Jesús levantó cuando dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre», no fue cualquier copa. Fue específicamente la tercera, la copa de la redención, la que correspondía a la promesa: «Los redimiré». Cada detalle era quirúrgico, cada gesto era una cita deliberada. Cada sabor en esa mesa, la amargura de las hierbas, la dulzura del jaroset, la crudeza del pan sin levadura, el calor del vino, era una capa de significado superpuesta a otra, creando un momento de densidad teológica que 2000 años de estudio no han agotado. Y hay un detalle que casi nadie menciona. Después de la tercera copa, había una cuarta. La copa de la consumación, correspondiente a la cuarta promesa: «Los tomaré como mi pueblo». Los evangelios registran que Jesús dijo: «No beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre». Jesús no bebió la cuarta copa. El Seder quedó incompleto. La promesa final quedó suspensa, abierta, esperando un cumplimiento futuro en otra mesa, en otro banquete, de aquel banquete que el profeta Isaías ya había anunciado siglos antes en el capítulo 25. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares con tuétanos y de vinos purificados. La Biblia comienza con comida, una fruta prohibida en un jardín, y termina con comida, un banquete de bodas en el Apocalipsis. El primer acto de la humanidad fue comer lo que no debía. El último acto de la historia será sentarse a la mesa con Dios. Y entre esos dos extremos, cada comida registrada en las Escrituras es un capítulo de la historia de un Dios que eligió la mesa, no el trono, como el lugar principal de encuentro con la humanidad. Y hay algo que conecta todo esto con un aspecto de la alimentación bíblica que rara vez se discute, pero que revela una de las verdades más incómodas del mundo antiguo: el papel de las mujeres en la cocina. Porque todo lo que hemos descrito, cada pan, cada guiso, cada preparación para un banquete, cada comida diaria, fue preparado por manos de mujer.
La cocina era territorio exclusivamente femenino. Buscar agua, trabajo de mujer. Moler el grano, trabajo de mujer. Encender el horno, trabajo de mujer. Amasar, hornear, cocinar, servir, limpiar, todo, absolutamente todo, trabajo de mujer. Los arqueólogos especializados en el período del Segundo Templo estiman que una mujer promedio dedicaba entre 4 y 5 horas diarias únicamente a la preparación de alimentos. Eso sin contar el acarreo de agua desde la fuente o el pozo, la recolección de combustible, el hilado de telas y el cuidado de los niños. Los utensilios que usaban eran simples pero ingeniosamente eficientes. Ollas de cerámica de paredes gruesas para cocciones largas y lentas, sartenes planas de hierro para tostar semillas y especias, jarros de boca estrecha para almacenar aceite. La boca estrecha limitaba la exposición al aire y retardaba la oxidación, manteniendo el aceite fresco durante meses sin refrigeración. Grandes vasijas de cerámica parcialmente enterradas en el suelo de los patios servían para almacenar granos. La tierra alrededor actuaba como aislante térmico natural que mantenía el interior fresco incluso durante el calor brutal del verano palestino. No había refrigerador, pero había inteligencia acumulada durante milenios. La sal preservaba el pescado y la carne. El vinagre conservaba los vegetales. El secado al sol transformaba higos, dátiles y uvas en alimentos que duraban todo el invierno. El aceite funcionaba como sellador en vasijas de cerámica, creando una capa que impedía la proliferación de bacterias. La miel, con su baja humedad y pH ácido, era un conservante tan extraordinario que se han encontrado vasijas de miel en tumbas egipcias de 3000 años de antigüedad que todavía eran comestibles cuando los arqueólogos las abrieron. Y esto nos lleva al último gran tema de la alimentación bíblica. Si comer era un acto tan cargado de significado, no comer era igualmente poderoso. El ayuno aparece más de 70 veces en las Escrituras. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí. Elías ayunó 40 días en el desierto. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio público. Daniel ayunó 21 días sin carne, sin vino, sin manjar deseable. Esther pidió que todos los judíos de Susa ayunaran 3 días completos antes de que ella se presentara ante el rey Asuero arriesgando su vida. En cada caso, el ayuno no era dieta. No era desintoxicación, no era un régimen de salud, era renuncia deliberada al sustento más básico de la vida como declaración de dependencia total de Dios. En un mundo donde la próxima comida nunca estaba garantizada, donde el hambre no era una metáfora sino una posibilidad real y constante, renunciar voluntariamente a la comida era un acto de valentía que nosotros, con nuestras despensas llenas y nuestras aplicaciones de entrega a domicilio, difícilmente podemos dimensionar. Y Jesús reformuló el ayuno de la misma manera radical en que reformuló la mesa. En Mateo capítulo 6 dijo: «Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para que todos vean que están ayunando. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no sea evidente ante los demás». Perfúmate la cabeza, lávate la cara, exactamente lo contrario de lo que se esperaba. En la cultura del primer siglo, quien ayunaba se cubría de cenizas, vestía tela áspera, caminaba con el rostro sucio y demacrado. Era un espectáculo público de piedad. Jesús dijo: «Ayuna y parece que no estás ayunando». La renuncia más radical debía ser la más invisible. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si reconoces que en cada detalle de las Escrituras hay un mensaje que estaba esperando ser descubierto, déjanos en los comentarios una sola palabra: entendí. Para que otros que están buscando las mismas respuestas sepan que no están solos en este camino. Y si quieres continuar esta travesía por los misterios de la Biblia, suscríbete ahora, activa la campanita y permite que cada revelación te encuentre en el momento justo, porque Dios está preparando algo que todavía no has visto. Y aquí es donde todo lo que hemos recorrido durante estos minutos colisiona con nuestro presente. Porque cuando observas cómo comemos hoy, la prisa,
El aislamiento, la comida tragada frente a pantallas sin mirar a nadie, las cenas solitarias en departamentos silenciosos, la abundancia que no produce gratitud, sino ansiedad, te das cuenta del abismo que nos separa de la mesa bíblica. En el mundo antiguo, cada comida era comunitaria. Comer solo era señal de luto o de exclusión social. Nadie comía solo por elección. Entonces hoy, investigaciones en países desarrollados muestran que más de la mitad de las comidas se realizan en soledad. En el mundo antiguo, ningún trozo de pan se llevaba a la boca sin antes pronunciar una bendición al Dios que hizo brotar el trigo de la tierra. Hoy comemos en automático, sin registrar qué estamos masticando, sin reconocer la cadena de manos y trabajo que puso ese alimento en nuestro plato. En el mundo antiguo, la mesa era el lugar de pertenencia más poderoso que existía. Sentarte a la mesa con alguien era decir sin palabras: tú eres de los míos. Hoy tenemos miles de contactos virtuales y ninguna mesa compartida. Y quizás la lección más perturbadora de toda esta investigación sea esta. En el mundo bíblico, la comida nunca fue simplemente comida. Entregada grano de trigo molido por manos cansadas en la madrugada, cargaba el peso de la supervivencia de una familia entera. Cada gota de aceite prensada de un olivo centenario cargaba la promesa de que la vida continuaría un día más. Cada copa de vino, levantada en un banquete, cargaba la memoria de generaciones que vinieron antes y la esperanza de generaciones que vendrían después. Cada pedazo de pan partido en la mesa cargaba la posibilidad de comunión, la oportunidad de mirar a otro ser humano a los ojos y decirle, sin pronunciar una sola palabra: lo que tengo, lo comparto contigo. Y cuando Jesús eligió pan y vino, los alimentos más comunes, más humildes, más cotidianos de la Palestina del primer siglo, para representar su cuerpo y su sangre, no estaba siendo aleatorio ni poético. Estaba declarando que lo sagrado no habita en lo extraordinario, habita en lo ordinario, en el pan de cada día, en la comida simple, en la mesa donde alguien se tomó la molestia de cocinar para otra persona. 2000 años han pasado desde entonces. Los hornos de arcilla se convirtieron en estufas eléctricas, el estiércol seco se convirtió en gas natural, los molinos de mano se convirtieron en máquinas industriales que procesan toneladas de trigo por hora. Los viñedos del primer siglo se convirtieron en industrias vinícolas que producen millones de botellas al año. Pero los olivos siguen ahí. Algunos de los mismos árboles que existían hace 1000 años todavía dan fruto en las colinas de Jerusalén. Y la palmera Matusalén, nacida de una semilla de 2000 años, sigue creciendo en el desierto del Negev, dando dátiles que nadie había probado en 20 siglos. Nosotros somos los que cambiamos. Tenemos más comida que cualquier generación en la historia de la humanidad y menos significado en cada comida. Tenemos más opciones de las que jamás existieron y menos presencia en la mesa. Tenemos más conocimiento sobre nutrición que todos los médicos del mundo antiguo combinados y menos sabiduría sobre lo que realmente significa alimentarse. Quizás sea momento de volver a la mesa, no a la mesa del primer siglo, no con romanticismo ni con nostalgia por un pasado que también fue brutal e injusto, sino a la mesa como los escritores bíblicos la entendieron, un lugar sagrado disfrazado de lugar común, un espacio donde la comida es más que combustible para el cuerpo, donde la compañía es más que coincidencia de horarios, entre donde partir el pan con alguien sigue siendo el acto más antiguo, más simple y más revolucionario de humanidad que existe. La próxima vez que te sientes a comer, hoy, mañana, cualquier día, detente 3 segundos antes del primer bocado. Mira tu plato. Piensa en las manos que sembraron, cosecharon, transportaron y prepararon lo que está frente a ti. Piensa en las mujeres que durante milenios se levantaron antes del amanecer para moler grano y encender hornos para que sus familias sobrevivieran un día más. Piensa en la mesa como lo que siempre fue y lo que nunca debió dejar de ser. No un mueble, un altar, no un lugar de consumo, un lugar de encuentro. Y si este video cambió algo en la forma en que ves la comida, la Biblia y la mesa, suscríbete al canal,
activa la campanita y comparte con alguien que necesita ver esto. Si este contenido te impactó, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te garantizo que lo que vas a descubrir ahí te va a sorprender todavía más.